Muy buenas tardes. Habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Este estudio se titula Somos el pueblo de Dios. Dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. También 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado, por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, si somos el pueblo de Dios, si le pertenecemos a Él, si no somos dueños de nosotros mismos, más bien Jesús es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor. Entonces, ¿qué somos? ¿Cuáles son las características del Hijo o la hija de Dios? Pues vamos a ver entonces estas características. Primero, hablemos de esto mismo. Somos hijos de Dios. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2 dice, ahora, hermanos, somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, no toda persona es hijo o hija de Dios. Somos criaturas de Dios. Somos la creación de Dios. Dios nos creó. Pero solo somos hijos o hijas de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Esto significa que al arrepentirme de mi pecado y aceptar a Jesucristo como mi Salvador, Dios me hace un hijo de Él. Soy hijo de Dios. Estoy en la familia de Dios. Luego, como hijos de Dios, debemos llevar la imagen de nuestro Padre. Debemos manifestar que somos hijos de Dios en nuestra manera de vivir, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Mi papá terrenal, que ya falleció y está con el Señor, era un hombre grande, alto. Ustedes que me conocen a mí en persona, saben que yo soy un hombre de baja estatura. Y mi papá me acompañaba a veces en una gira misionera a una comunidad distante, y la gente lo miraba y le decía, ¡qué hombre más grande! Es muy alto, es bien grande. Y yo decía, este señor es mi papá. Y luego me miraban a mí y decían, ¿y qué le pasó a usted de tan baja estatura? Pues en altura tal vez no parezco a mi papá, pero en otras características sí. Yo soy similar a mi padre. En una forma espiritual, usted y yo debemos ser similares, debemos parecer a nuestro Padre celestial. Debemos llevar su imagen en nuestras vidas, su actitud, su amor hacia los demás. Dios, el Padre, amó tanto al mundo que dio a su Hijo para morir por nosotros. El Hijo de Dios amó tanto al mundo que dio su vida en sacrificio en la cruz para salvarnos. El Espíritu de Dios nos ama tanto que Él viene a morar en nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo como Salvador. Por lo tanto, somos hijos de Dios. También somos testigos de Dios. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o la persona gentil, la persona no judía. Un testigo es uno que da testimonio
de algo que ha experimentado en su propia vida o ha visto. En una corte de ley, el testigo tiene que declarar lo que ha visto en cuanto al caso que el juez está juzgando. El testigo tiene que decir la verdad. Está bajo juramento para decir toda la verdad. Como creyentes, usted y yo hemos experimentado el perdón de Dios, la salvación en Cristo Jesús, la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas y la gran esperanza de una vida futura con Cristo. Somos los más bendecidos de todas las personas. Por lo tanto, debemos ser testigos de Dios. Podemos testificar, podemos dar testimonio, podemos declarar con certeza que la palabra de Dios es cierta. La palabra ha actuado en nuestras vidas y podemos afirmarlo delante de las demás personas. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Debemos ser testigos de esta verdad. Luego, número 3, somos embajadores de Dios. Hijos de Dios, testigos de Dios, ahora embajadores de Dios. 2 Corintios 5:20. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Somos embajadores del Señor. ¿Qué es un embajador? Bueno, un embajador es un diplomático que vive en otro país para representar a su patria, su tierra natal. Él viaja de su tierra natal a otro país para representar su patria. Un embajador es sostenido por su patria, su tierra natal. El gobierno de su tierra natal paga los gastos del embajador mientras que él está en aquel país visitante. Un embajador no dice sus propias palabras o ideas. Más bien, él comunica las demandas o las ofertas que su tierra natal hace a aquella tierra donde él está sirviendo como embajador. Un embajador fomenta las relaciones pacíficas entre su tierra natal y el país donde él está sirviendo. Usted y yo somos embajadores. Cristianos, somos embajadores de Dios. Este mundo no es nuestro hogar. Somos ciudadanos del cielo, pero vivimos en otro país. Vivimos en esta tierra, en este mundo. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo. También Dios promete suplir nuestras necesidades como sus hijos, como sus embajadores. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si usted pone a Dios primero en su vida, Dios le cuidará a usted. Podemos confiar en sus promesas. Dios, el juez de la humanidad, le ofrece paz a toda la humanidad por medio de la fe en Jesucristo. Usted y yo traemos esa oferta de salvación de Dios al mundo. Dice Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es mensaje propio de uno, este es el mensaje de Dios. Y traemos este mensaje al mundo con nuestro testimonio como un embajador del Señor para que otros puedan tener esta paz con Dios. También dice la palabra que somos colaboradores con Dios. Estamos trabajando mano en mano con Él. Y Él va a recompensarnos por nuestra labor un día en el futuro. Otra cosa que somos es que somos hechura de Dios. Efesios 2:10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, o sea, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Dios tiene un plan y propósito para cada uno de sus hijos. Dios quiere utilizarnos para su gloria. El Espíritu Santo nos da dones espirituales para hacer la obra de Dios. Dones de hablar, dones de servir, dones de administrar, dones de ayudar y dones de repartir. La Biblia habla de estos dones espirituales y dice 1 de Pedro 4:10, cada creyente ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Aquel don espiritual que usted haya recibido, póngalo al servicio de los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. Nuestros dones es para edificar la iglesia de Jesucristo, ayudar a otros hermanos en Cristo Jesús y para glorificar a Dios. No para glorificarse a uno mismo, sino glorificar a Dios. Dice la palabra, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Debemos presentar nuestros cuerpos a Dios en servicio, porque nosotros somos hechura de Dios. Uno más, somos siervos de Dios. 1 Corintios 9:19, por tanto, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Pablo está hablando y él dice, soy libre de todos, pero me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, para ganar más personas para Cristo. Y esto hago por causa del Evangelio. También Pablo dice, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo como Salvador. Y nosotros como siervos por amor de Cristo. Somos siervos de otros por amor de Cristo, dice Pablo. Somos las manos, los pies y la voz de Dios al mundo perdido, al mundo que no tiene esperanza, al mundo sin Cristo. ¿Sabe? En realidad somos esclavos de Dios, pero siervos de los hombres. No somos esclavos de hombres, porque dice 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no se hagan esclavos de los hombres. No somos esclavos de los hombres, somos esclavos de Dios, porque el esclavo es propiedad de otro. Alguien le ha comprado cuando uno es esclavo. Y Dios nos compró a nosotros por medio del sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Y cuando le aceptamos a Jesús por fe para salvarnos y perdonar nuestros pecados, somos hechos propiedad de Dios. Somos los esclavos de Dios. Pero le garantizo a uno una cosa. Dios es un buen amo. Es mejor tener a Dios como su amo que el diablo. Y estamos en uno de los dos campos. O hijos de Dios o hijos del diablo. Ahora, somos siervos de otros. De los demás hombres, somos siervos de ellos. El siervo es humilde. El siervo está dispuesto. El siervo hace las tareas que nadie más quiere hacer. No importa si sea una tarea grande o una tarea pequeña, el siervo está dispuesto a servir. Dice Jesús, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Le doy un par de ejemplos. Yo estaba en una aldea remota una vez y le había regalado a una señora una jarra de mantequilla de maní. Y quedó muy agradecida la señora. El día siguiente ella me regaló a mí una sandía. Tan refrescante en aquel calor de la selva. Y ella me dio esta sandía. Fue muy apreciada esta sandía. La disfruté a lo último. Y ella era sierva, ofreciéndome a mí una sandía. En otro caso, había un hombre en otra aldea. Y estábamos ahí en conversación entre varios hermanos y yo mencioné que me gusta el pescado. Después del culto en aquella noche, y todos se habían ido a sus lugares para dormir, aquel hombre cogió sus atarrayas y sus cuerdas y sus aparatos para pescar, fue al río y él pescó
casi toda la noche hasta la madrugada. Y luego, como a las 5 de la mañana, cuando el día estaba amaneciendo, yo escuché a aquel hombre fuera de la casa donde yo estaba dormido en mi hamaca. Y él decía, pastor, aquí traigo su pescado. Y él había pescado durante la noche y sacó un pez muy hermoso y me lo trajo. Y luego yo fui a la señora que estaba en la casa vecina y yo hice un trato con ella. Yo le dije, mire señora, no tengo cómo cocinar este pescado, pero si usted me lo cocina, pues yo le doy la mitad y yo como la mitad. Y así hicimos. Entonces todos fuimos servidos. Este hombre era un siervo. Él fue y pescó y me trajo pescado. Ahora, ¿cómo podemos servir a los demás? Pues Dios nos da muchas oportunidades para servir. Entonces busque la oportunidad para servir a otros, porque al hacerlo somos siervos de Dios. Ojalá que este estudio les sirva para recordar que somos hijos de Dios, testigos de Dios, embajadores de Dios. Somos hechura de Dios y somos siervos de Dios. Padre, yo pido que tú tomes este estudio y que lo aplique a cada vida y que nosotros apliquemos estas verdades a nuestras vidas para servir a otros, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Que tenga buen día, que Dios le bendiga.